Pido un fuerte y cariñoso aplauso para recibir en este escenario al señor Rudolph Giuliani. One, two, three. 1, 2, 3, testing. Muchísimas gracias por esa gentileza de presentación. Me siento sumamente honrado de estar aquí. Quiero empezar señalando que esto no sería posible sin el trabajo de Fundesa, patrocinado por el ENADE, y por el trabajo, digo, que durante muchos meses Fundesa nos proporcionó una gran cantidad de información acerca de Guatemala, acerca de sus problemas, los problemas que ustedes enfrentan, miles de páginas de material. Nos visitaron a Nueva York en varias ocasiones para que tuviéramos un buen panorama de lo que está ocurriendo en su país. Así que se merecen muchísimo crédito, no solamente por armar este programa, pero uno que tiene mucha sustancia, uno que verdaderamente enfrenta los problemas o aborda los problemas que ustedes enfrentan. Señor presidente, me siento honrado que usted esté aquí, me siento muy honrado por la presencia de todos los demás ministros del gobierno que se encuentran aquí. Tuve el placer de conocer a varios de ellos y he aprendido muchísimo acerca de su maravilloso país y me siento muy impresionado por los pasos que usted y su gobierno han dado para enfrentar el problema de la delincuencia. Ustedes han empezado muy bien y ciertamente han avanzado al país en la dirección correcta, que quiere decir la dirección de empezar a reducir la delincuencia y crear una idea de que algo se puede hacer. En su país se tiene que ver desde la perspectiva de todo el mundo. Su país sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo. La cantidad de asesinatos, algo así como 5,000, el número de delitos, el temor que la comunidad siente de la delincuencia, todo ello es muy peligroso, es muy difícil para Guatemala con ese nivel de delincuencia que emerge con como una nación que ustedes what I'm going to try to do is to put in perspective the things that you need to do based on my experience. De acuerdo con mi experiencia y la experiencia que yo he tenido en otras partes del mundo durante los últimos 12 años, he trabajado en Qatar, Brasil, Argentina, Ucrania, Colombia, Panamá, Perú, Johannesburgo. He trabajado en ciudades que son más peligrosas que su ciudad. He trabajado en ciudades que se encuentran en peor situación que su ciudad y he trabajado en ciudades que están en mejor condición. Así que veo los problemas que ustedes tienen. Así que no tengo una perspectiva estrecha, pero empecemos con esto como punto de partida. Ustedes tienen que tomar acción. No solamente realizar planes, no solamente desarrollar programas, no solamente pensar en ideas, no solo tener debates, no solo tener debates en panel. Tienen que tomar acción. You have to make the commitment. You have to make the commitment that you are going to take your country back. Tienen que tener el compromiso, le tienen que quitar el país a los criminales, a los narcotraficantes, a los asesinos. Y se lo tienen que quitar a la gente que está lastimando y matando a sus ciudadanos. Este es su país, este no es el país de ellos. Le pertenece a ustedes. Ese es el compromiso que yo hice cuando me volví alcalde de la ciudad de Nueva York. Pero ustedes no tienen que ver solamente Nueva York. Oyeron al general Serrano. Ese fue el compromiso que hizo el gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia
estaba en mucho peor situación que la que han estado ustedes jamás. Conozco Colombia desde los años 70, cuando yo era fiscal en Nueva York, y yo procesé a cárteles, líderes de los cárteles de los narcotraficantes, y en los 80 también. Recuerdo cuando los magistrados de la Corte Suprema de Colombia fueron asesinados, fueron ametrallados en la Corte Suprema de Colombia. ¿Qué hizo Colombia? Colombia estableció el compromiso, dijo, este no es el país de estos criminales, este es nuestro país y lo vamos a recuperar, no importa qué tengamos que hacer. Ese es el compromiso que ustedes tienen que hacer. Esto no es político. Yo sé que ustedes tienen muchos partidos políticos. Nosotros solo tenemos dos. Probablemente nosotros tenemos más diferencias en nuestros dos partidos políticos que ustedes en sus 15 o 16 partidos políticos que tienen. Nosotros peleamos uno con otro todo el tiempo acerca de todo. Sin embargo, de cuando en cuando nos juntamos y reconocemos, nos damos cuenta de que hay algunas cosas que van más allá de la política. Esto, la seguridad para sus ciudadanos, va más allá de la política. Se trata de la calidad de vida de los ciudadanos de Guatemala. La seguridad es la seguridad que es crucial para una nación civilizada. Un país no puede ser civilizado si no es seguro. Un país no puede crecer en la medida en que es posible que crezca si no hay seguridad. Esto es su derecho civil más importante, el derecho a contar con seguridad en casa, el derecho a contar con seguridad en las calles, el derecho a tener seguridad en los centros comerciales, en las escuelas. Este es su derecho civil más importante. Esta es su prioridad número uno. Y si no lo hace, si no crean esa seguridad, es muy difícil lograr todas las demás cosas que ustedes quieren lograr. Donde la gente sale de la pobreza, tiene buenos empleos, donde la gente tiene buena educación y un país donde hay buena salud. Es muy difícil lograr eso cuando tienen un país donde hay tanto asesinato, tanta delincuencia, tanto control de parte de los delincuentes organizados. Es muy difícil lograr que vengan los turistas a un país que tiene esa reputación. Es muy difícil conseguir que los negocios inviertan en un país que tiene semejante reputación, que es la razón por la cual deben prestar atención a las palabras de Felipe. Este es el momento en que ustedes pueden realizar este cambio. Este es el momento en que ustedes pueden unirse a la coalición de seguridad y decir, basta, suficiente. Vamos a ponerle fin a la delincuencia, vamos a ponerle fin a la corrupción. Lo más rápido posible vamos a hacer que Guatemala sea un ejemplo de lo que puede pasar en el resto de Latinoamérica. Un ejemplo de seguridad, un ejemplo de paz, un ejemplo de decencia. Déjeme decirle un poquito acerca de mi experiencia y después voy a tratar lo mejor que pueda de aplicarlo a su experiencia para hacer algunas recomendaciones. Yo me volví alcalde de la ciudad de Nueva York en 1994. Durante 30 años antes de 1994, la ciudad de Nueva York era considerada la capital de la delincuencia en los Estados Unidos. El promedio era entre 1.500 y 2.200 asesinatos por año. Miles de delincuentes comunes. Estábamos en la cubierta de la revista Time en 1992 como la peor ciudad en los Estados Unidos.
la pudrición de la Gran Manzana. La cubierta de la revista Time mostraba mi ciudad, la ciudad en la que nací, en la que me eduqué y que amo. Mostraba mi ciudad como una ciudad en la cual a la gente se le roba, la gente la pegan, los violan, se les roban sus automóviles a las personas. 70% de las personas que vivían en mi ciudad querían vivir en otra parte porque tenían tantísimo temor. Teníamos 10.5% de desempleo, un déficit de $3,000 millones, 1.1 millón de personas viviendo del seguro social y habíamos perdido 40 compañías muy importantes, de las más importantes, y no habíamos recuperado ni una. Entonces, cuando yo fui el candidato para alcalde en 1993, ¿sabe, señor presidente, cuál era mi lema? Y a los alcaldes, mi lema era: voten por mí, porque no pueden escoger a nada peor. Estamos tan mal ya. Entonces gané. Y yo sabía que no me quedaba más remedio. Tenía que reducir la delincuencia. Me dediqué 1 año y medio antes de correr como candidato para desarrollar mi programa para reducir la delincuencia, igual que Fundesa y todos ustedes lo han hecho. Y de inmediato lo puse en marcha. El programa tenía una filosofía y tenía un proceso. Y tenía un sueño, porque yo creo en los sueños. Para los líderes, los sueños son visiones. No son lo que uno es, son lo que uno puede ser. Entonces, mi sueño era una ciudad segura. Soñaba de una ciudad como la ciudad en la que crecí en los años 50, cuando la gente podía caminar por las calles, ir por el metro, no ser víctimas de la delincuencia. Esta parte esencial de mi ciudad, Times Square, que seguramente la mayoría de ustedes conocen. Una noche, cuando yo era candidato, fui a Times Square con mi gerente de campaña y mi mejor amigo. Times Square estaba lleno de narcotraficantes, de prostitutas y delincuentes. Y solían haber cines con películas pornográficas en Times Square. Los actores pornográficos tenían tanto miedo que ya ni siquiera llegaban a actuar en Times Square porque la criminalidad era tal. Hasta ellos se fueron. Y estaba ahí parado en medio de Times Square y cerré mis ojos. Y soñé acerca de Times Square como era cuando mis padres me llevaban allí para ver películas y obras de teatro. Y me dije a mí mismo: si me eligen alcalde, voy a recuperar eso que tuvimos antes. Y mi sueño era que iba a hacer que el resto de la ciudad sería igual de buena. Empecé entonces con un sueño. Y luego traté de descubrir cómo poder lograr hacer realidad ese sueño. Lo primero que hice fue que inicié un programa que se llamaba el programa CompStat, que es de estadísticas de las denuncias. Se describe muy bien. Es muy complejo para su ejecución, pero se describe fácil. El programa de las estadísticas de las denuncias mide el crimen en toda la ciudad todos los días. Antes, en mi carrera, yo había estado a cargo de las estadísticas del FBI cuando yo trabajaba para el presidente Ronald Reagan, y todos los años yo sacaba las estadísticas de la delincuencia en las ciudades de los Estados Unidos. Siempre las sacaba 3 o 4 meses después de finalizado el año,
Y estas estadísticas mostraban cuál ciudad era la más peligrosa. Generalmente era Nueva York, a veces era Miami, a veces Chicago. Y cuando sacaba estas estadísticas, sentía esta enorme frustración. Esto es año y medio después. No había nada que pudiéramos hacer. Estas estadísticas son historia. Y yo siempre pensaba, tiene que haber alguna manera en que podamos aprovechar estas estadísticas para poder ayudarnos a reducir la delincuencia. Me eligieron alcalde, contraté como comisionado policíaco a Bill Bratton, quien es ahora el comisionado de la policía nuevamente de Nueva York, y él tenía un asistente que se llamaba Jack Naple. Jack solía reunir estadísticas de la delincuencia para las comisarías de policía. Él solía reunirlas en pequeñas tarjetitas como esta. Y por la noche, él tomaba las tarjetas y las ponía en una mesa. Y miraba los delitos y trataba de ver, ¿dónde está subiendo la delincuencia? ¿Dónde está bajando la delincuencia? A veces teníamos reuniones en bares. Eso detesto decirlo, pero es la verdad. Porque era muy tarde y queríamos tomarnos un trago. Y Jack era un gran líder intelectual, pero le encantaba tomar. Entonces, una noche, al mirar esas estadísticas, le dije, Jack, aquí estamos hablando de 1994, no ahora. Hoy día hay computadoras por todas partes, entonces no las había. Entonces le dije, Jack, quizás podemos colocar esas estadísticas en una computadora. Una computadora, ¿sabes de qué estoy hablando? Computadora. Y él me dijo, yo no creo. Yo ni siquiera sé cómo manejar una computadora. No, le dije, podemos conseguir computadoras para todas nuestras comisarías y cuando se denuncien los delitos puede ponerse la información en la computadora y al final del día la computadora va a tener todas las violaciones, todos los robos, todos los robos de autos, todos los asesinatos. Después puedes ir a reunir toda esa información y podemos analizar la información. Así que eso lo hicimos más o menos durante 2 semanas y después se me ocurrió otra idea. Y dije, Jack, ¿sabes qué? Hay otra cosa que se llama el Internet. No tienes que ir a reunir todos los datos tú mismo. Nos los pueden mandar los datos. ¿De veras nos los pueden mandar? Dijo. Sí, nos pueden dar los datos a la sede de la policía. Así que entonces se ingresaban las estadísticas, se iban a la sede de la policía e iniciaron ese programa llamado CompStat, Estadísticas de las Denuncias. Y en muy poco tiempo se convirtió en un programa muy complejo. Esto es lo que podía hacer. El programa CompStat, Estadísticas de las Denuncias, le puede mostrar dónde se cometieron todos los delitos, a qué hora del día se cometió el delito. Cuando uno ve eso, y de inmediato pueden ponerlo en una pantalla, la información. Cuando ese delito se cometió, ¿dónde estaba su policía? ¿Estaban en otra parte? ¿Será que teníamos demasiados policías en una comisaría y muy pocos en otra? También le puede mostrar la hora del día en que se cometió el delito. Tal vez teníamos el número correcto de policías, pero los teníamos ahí a la hora equivocada del día. Y también podía mostrarle la forma en que se movilizaban los delincuentes. Y le voy a dar 2 ejemplos sencillos. El primero va a ser de nuestro metro, de nuestro sistema de tren subterráneo. Nueva York tiene un sistema muy grande de tren subterráneo. Yo creo que es el más grande del mundo. Es una cosa maravillosa. Pero durante 30 años se consideraba que era demasiado peligroso el tren subterráneo. La gente tenía temor de nuestro metro. Estoy seguro de que ustedes han visto películas de asesinatos o cometidos en nuestro metro. Y si quieren ver una buena película, se llama Deseo de Muerte con Charles Bronson.
Entonces, todos que eran candidatos para alcalde antes que yo, nadie había sido experto en justicia penal, y yo sí lo era porque había sido fiscal toda la vida. Todos los que eran candidatos a alcalde hacían esta promesa. Decían, yo voy a poner un oficial de policía en cada uno de los trenes subterráneos. Entonces, con el paso de los años, teníamos a todos los policías en todas las estaciones de metro, y ninguno de los alcaldes se dio cuenta de que cuando hicimos eso, los delitos en los metros subió. Los delitos subieron. En el momento en que utilizamos el sistema de estadísticas de las denuncias, vimos que 75% de nuestros policías estaban en los trenes del metro y 75% de los delitos en los metros ocurrían en las plataformas del metro. Entonces, nuestra gente le robaban, le pegaban, la violaban. Y la policía estaba diciendo adiós, 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 porque se iban en el tren. Tomó 2 semanas reducir la delincuencia en el metro. Tomamos el 75% de esos policías, los sacamos de los trenes, los pusimos en las plataformas, redujimos la delincuencia en términos de 30% las primeras 2 semanas y ahora ha bajado 80% ya. Y luego cuando los delincuentes entonces, cuando los delincuentes se dieron cuenta de que habíamos hecho eso, se volvieron a meter a los trenes. Pero como nuestro sistema de estadísticas nos lo mostró en cuestión de 1 o 2 días. Entonces, cuando los delincuentes se fueron otra vez a los trenes, nosotros nos volvimos a entrar a los trenes del metro, y cuando volvieron a salir a la plataforma, nosotros volvíamos a salir a la plataforma. Porque estábamos siguiéndolos todos los días, todas las semanas, a través de nuestro sistema CompStat de estadísticas. Le doy otro ejemplo, el robo de automóviles, que era uno de los delitos mayores en la ciudad de Nueva York. Yo compararía el robo de automóviles quizás con el tipo de delincuencia que se daban en Colombia, donde había muchísimo robo de celulares, y yo creo que ustedes estoy seguro que tienen mucho robo de celulares aquí también. Allá estaban robándose los autos de todos. Cuando yo era ciudadano privado, me rompieron el auto 2 veces. Todos mis amigos habían sufrido que se les habían roto los vidrios de los autos o les habían robado los autos. Así que tomamos nuestro programa de estadísticas y tratamos de determinar, bueno, ¿dónde están ocurriendo los robos de los automóviles? ¿A qué hora del día están ocurriendo estos robos? ¿Y cómo podemos lograr que nuestros policías, en primer lugar, aprendan a observar y detener ese delito, y cómo podemos colocarlos en el lugar correcto para poder detener el robo de los autos? Y lo que averiguamos fue que la mayor parte de los robos de automóviles se daban en el sur de Brooklyn. Y ocurría en el sur de Brooklyn porque el sur de Brooklyn está justo al lado del puente Arizona. Y si uno se roba un auto en el sur de Brooklyn, en cuestión de 30 minutos, uno puede estar en el centro de Nueva Jersey. En 4 horas, uno puede estar en Washington, D.C. Y en un día, uno puede tener el auto ya fuera de los Estados Unidos en dirección a Sudamérica, Europa, y la mayor parte de los autos eran carros finos, BMWs, Mercedes-Benz, Cadillacs. Así que mandamos a todos nuestros policías al sur de Brooklyn y detuvimos el robo de automóviles en el sur de Brooklyn. En el momento en que los detuvimos, el robo de automóviles se trasladó al norte de Brooklyn. Pero nuestro sistema de estadísticas nos lo mostró. Así que tomamos a nuestros policías y los trasladamos al norte de Brooklyn y los sacamos de ahí. Y los estuvimos persiguiendo por la ciudad hasta que los sacamos de la ciudad. Y luego hicimos lo mismo con los narcotraficantes. Vimos nuestro sistema de
estadísticas y vimos dónde estaban la mayoría de los narcotraficantes. Colocamos 3,000 agentes de policía ahí, los sacamos y cuando vimos a dónde se fueron, los seguimos. Nos tomó 5 años, los seguimos y los seguimos a 8 diferentes lugares y redujimos la delincuencia relacionada con las drogas en términos del 85% al hacer eso. También tuvimos la teoría de ventanas rotas. Esa fue la filosofía. Muchas personas lo llaman tolerancia cero, pero el nombre correcto es la teoría de ventanas rotas. Lo que significa es que tienen que poner atención a las cosas pequeñas, no solo las cosas grandes. Cuando viven en una ciudad o un país que tiene grandes delitos, como lo tienen ustedes y nosotros, hay una tendencia del país en concentrarse solo en los delitos grandes y no en los delitos pequeños. Pero cuando ignoran los delitos pequeños, muchas veces se convierten en crímenes grandes, y cuando ignoran los crímenes, delitos pequeños, sus ciudadanos reducir el crimen en hacer que la gente se fije en el crimen. Es una manera de llegarles al cerebro y al corazón. Los porcentajes de reducción de delitos, 10%, 20%, 30%, llegan al cerebro. Pero si me dicen que el crimen se ha reducido en un 30% y salgo de mi casa y afuera de mi casa hay un traficante vendiendo drogas y afuera de mi casa hay prostitutas y afuera de mi casa hay vagos tratando de asaltar a las personas, yo no creo que se ha reducido el crimen en un 30%. Yo creo que me están mintiendo y no confío en la policía. Así que además de tener un muy buen sistema que estratégicamente analice qué es lo que hace la policía y reduzca los delitos en altos porcentajes, hay que tener un sistema que demuestre a los ciudadanos que están haciendo sus vecindarios más seguros. Tienen que darse cuenta cuáles son las cosas que están asustando a los ciudadanos en su vecindario y tienen que ir y enseñarles, no necesariamente que pueden eliminarlo completamente, pero sí reducirlo. En caso se me olvide, acuérdense, nuestra meta en Estados Unidos, en Guatemala, en todas partes del mundo, no es que podamos parar la delincuencia. Nadie puede parar la delincuencia excepto Dios. Lo que podemos hacer es reducir la delincuencia y eso es lo que nuestra gente espera de nosotros. Ellos no esperan que nunca va a haber un crimen. Lo que esperan es un grado razonable de seguridad. Eso es lo que esperan. Y si pueden enseñarle eso en sus vecindarios, entonces van a poder creer en ustedes. Van a creer como alcalde, como gobernador. Van a creer en ustedes como presidente y van a creer en su policía. Porque ven que su policía puede verse afectada. Y eso es lo que es la teoría de ventanas rotas. Después entrenamos a los policías, los entrenamos en nuevas estrategias para batallar las drogas, la violencia doméstica, porque tuvimos un gran problema de violencia doméstica en Nueva York. Hombres pegándole a las mujeres, oficiales que llegaban a la escena, y la mujer tenía miedo de hacer una denuncia en contra de la persona que les estaba pegando, y desarrollamos un nuevo sistema donde registramos esos incidentes y luego, aunque la mujer no era la que hiciera la denuncia, nosotros podíamos arrestar al hombre. Creamos un programa anticorrupción, pero voy a hablar de la corrupción más adelante en referencia a Guatemala. En Nueva York tenía sus problemas de corrupción en los 70s y era un problema muy serio.
amo las películas, pero hay dos películas que amo que pueden explicar la corrupción en los Estados Unidos en los 70. Una se llama Sérpico con Al Pacino y la segunda es El Príncipe de la Ciudad, o Prince of the City, donde yo soy un personaje. Recomiendo la segunda. Pero ambas describen qué tan sistémico y cómo nuestro departamento de policía se había invadido de corrupción, especialmente por traficantes de drogas. Y se convirtió tan malo que nuestros policías estaban vendiéndole drogas a los traficantes de drogas para ganar dinero. El alcalde del momento, no era yo, el alcalde Lindsay estableció una comisión llamada la Comisión NAP, que investigaron la corrupción policial y la eliminaron. Así que cuando yo me convertí en alcalde, yo tenía un departamento de policía relativamente honesto con un poco de corrupción, pero incluso con eso teníamos una unidad muy grande de investigación para nuestra policía y pusimos a prueba a la policía, los pusimos en situaciones en las que estaban en encubierto y se les ofrecían mordidas, y si aceptaban esa mordida, los arrestábamos. Y nuestros oficiales sabían que estábamos haciendo eso, porque les voy a decir esto y ustedes lo saben. Si ustedes tienen un policía corrupto, no se puede reducir la delincuencia al nivel que la quieren reducir. Y espero que esto no lo malentiendan, pero es cierto. El departamento de policía no existe aislado. Si tienen un departamento de policía corrupto, tienen una sociedad corrupta. Porque se reflejan. Ellos están reflejando lo que ven a su alrededor. Así que si están serios, quieren convertir este país en lo que debe ser este país y están haciéndolo en serio, el mismo énfasis en la lucha de la delincuencia, tienen que tenerla para combatir la corrupción desde arriba hasta abajo. Tenemos otros dos programas que quiero mencionar rápidamente y luego lo aplico a Guatemala. Tenemos un programa que se llama el de la carrera delincuencial. Nos dimos cuenta que no hay tantos delincuentes como uno piensa que estén cometiendo los delitos. En gran medida se trata de la misma gente que está cometiendo los delitos una y otra y otra y otra vez. Así que empezamos a identificar a los delincuentes de carrera. Los nuestros, como los de ustedes, son como máquinas de delincuencia. Entonces, si arrestamos a uno y lo procesamos y lo juzgamos y lo metemos a la cárcel por robo o por asalto o por robo agravado y lo ponemos en la cárcel durante 3 años y después sale de la cárcel. En cuanto sale de la cárcel empieza a cometer delitos otra vez y después nos toma otros 3 años volverlo a capturar y ponerlo a la cárcel otra vez y lo ponemos durante 10 años. La primera vez en la cárcel tal vez podríamos haber evitado 2,000 o 3,000 delitos que cometió durante ese periodo de 3 años. Así que lo que empezamos a hacer fue a empezar a hacer el perfil de los delincuentes para determinar quiénes eran los peores delincuentes y dedicamos nuestros recursos para irlos a perseguir a ellos. Y logramos que Nueva York y finalmente el gobierno de los Estados Unidos y finalmente la mayor parte de los estados aprobaran una ley que se llama 3 golpes y sale. Desafortunadamente, algo que le pasó a mis Yankees demasiado frecuentemente este año.
en este caso 3 strikes, y está fuera. Eso lo que quiere decir es que si lo acusaron de 3 delitos serios, se va por el resto de su vida a la cárcel. La segunda cuestión que es aplicable, empezando en los 80s y 90s, y yo creo que ahora ha empeorado la situación, lo que reconocimos es que la mayor parte de nuestros delitos violentos son cometidos por gente joven. Y la mayor parte de los crímenes violentos son cometidos por hombres. Lo que estaba ocurriendo es que la edad de estos hombres estaba cada vez bajando más y más y más y más. O sea, cada vez eran más jóvenes. Entonces, si nos remontamos a los 70s, se trataba de chicos de 18 a 35 años. Para cuando llegamos a los 80s y 90s, tenían ahora los delincuentes 15 a 35 años y 14 a 35 años de edad. Teníamos chicos de 14 años de edad, 15 años de edad, 16, 17 años de edad, matando personas, matando muchas personas, matando a sus padres. Así que cambiamos nuestras leyes juveniles de forma que si un delito cometido por un joven es suficientemente serio como un asesinato, los tratan como adultos y se van a la cárcel durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo aplicamos esto, este principio a Guatemala? Porque ustedes son diferentes, el conjunto de delitos son diferentes, sus leyes son diferentes, el sistema es distinto. En primer lugar, como ya fue dicho antes por algunos de los disertantes, es muy necesario que ustedes, en los niveles más altos, el presidente, el Congreso, en los más altos niveles del gobierno, piensen en darle más poder, darle más autoridad a sus gobiernos locales. Porque ustedes tienen un sistema policíaco centralizado, que está centralizado hasta arriba. Pero los delitos que les preocupan a ustedes están ocurriendo en vecindarios, en ciudades. Las ciudades son distintas. Los delitos en la ciudad de Guatemala son un poco distintos a los delitos que ocurren en los suburbios, un poco más alejados, y ciertamente distintos a los que ocurren en las áreas más rurales de Guatemala. Y tal vez pueden empezar con un programa piloto, y hablé con su maravillosa vicepresidenta el día de ayer sobre esto y a ella le interesó muchísimo, señor presidente. Tal vez empiezan con un par de ciudades grandes donde tiene buenos alcaldes y buenos gobiernos, y les da a ellos más poder sobre la policía para que ellos puedan decidir dónde utilizar a la policía, cómo aprovechar a la policía, para que puedan establecer un sistema de estadísticas para la ciudad de Guatemala y estas otras ciudades, a ver cómo funciona eso. Y si eso funciona bien en las ciudades más grandes, entonces empiezan a replicarlo. Lo que la vicepresidenta me dijo es que en algunas de sus ciudades, me quedan 15 minutos, vamos a tratar. Lo vamos a intentar. En algunas ciudades, me dijo, ustedes tienen alcaldes que son corruptos. Por supuesto que a ellos no les puede dar poder. Entonces tiene que empezar con las ciudades en las que confían en los alcaldes, haga que eso funcione, y ojalá que entonces puedan lograr los cambios en las otras ciudades para poder tener alcaldes decentes y honrados en esas ciudades. Pero tiene que haber una descentralización del poder más a la nivel local. Si quieren un buen ejemplo de esto, los Estados Unidos no es un buen ejemplo, porque los Estados Unidos es el total opuesto. Nosotros somos un sistema totalmente descentralizado. Todo nuestro trabajo de policía se da en las ciudades. Tenemos más o menos 200,000 agentes federales y tenemos 800,000 policías locales. Todo el trabajo de policía es local, pero Colombia es un buen ejemplo. Y el presidente Santos actualmente está en medio de hacer exactamente lo
lo que estoy diciendo. Tratar porque ellos tienen también un sistema muy centralizado para luchar a los narcotraficantes y a las FARC. Y lo que están haciendo ahora es que están empezando a experimentar, trasladando más poder al gobierno local para que puedan hacerle frente a los delitos que son locales. Esa es una parte muy importante de lo que ustedes tienen que hacer. También es muy importante que no coloquen toda la responsabilidad sobre las espaldas de la policía. Si van a reducir la delincuencia, tienen que corregir los problemas de los tribunales, de los fiscales y del sistema penitenciario. Necesitan el mismo tipo de sistema de estadísticas allí para poder examinar su sistema de rendición de cuentas y le puedan mostrar al público que ellos no están haciendo su trabajo. Cuando ustedes solamente tienen 9 de 100 personas que cometen delitos y que se van a la cárcel, eso es horrible. Hay algo que está muy mal, ya sea con los fiscales o con los jueces. Y ellos tienen que verse expuestos y hay que cambiarlos. Cuando yo añadí 5,000 policías más, cuando añadí 5,000 policías, añadí 2,000 fiscales más. Y lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando, toma tiempo y necesita dinero. Y eso es lo que digo que tiene que ser una prioridad. Una prioridad es escoger una cosa sobre la otra. Yo tomé dinero de todos los programas que había en la ciudad de Nueva York y lo puse en el esfuerzo policíaco. Y acudí a las personas que se enojaron conmigo y les dije, estoy haciendo esto porque si no hago que esta ciudad sea segura, no va a servir de nada mejorar las escuelas. No va a servir de nada mejorar los hospitales. No va a servir de nada. No va a servir de nada si las bibliotecas están mejores porque nadie las va a usar. Así que denme la oportunidad de dar seguridad a la ciudad y cuando esté segura la ciudad voy a ahorrar mucho dinero y ese dinero entonces lo voy a dedicar a mejorar el sistema educativo, las escuelas, los hospitales, etc. Entonces, puesto que ya solo me quedan 12 minutos, rápidamente quiero enumerar mis recomendaciones. Número 1, necesitan un sistema de estadísticas. Es muy importante, Y esto es una cosa que me explico. El sistema de estadísticas ha sido utilizado en varias ciudades en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos y funciona más o menos la mitad del tiempo y falla más o menos la mitad del tiempo. Y funciona cuando hay sesiones para analizar las estadísticas. Cuando solamente se reúnen las estadísticas y las guardan en una gaveta, no funciona. Cuando hacen lo que hicimos nosotros, sí funciona. Todos los jueves en la mañana durante los últimos 20 años hay una sesión en el Departamento de Policía con la participación del comisionado de policía, con todos los comandantes y a veces con el alcalde. Y examinamos todas las cifras, todos los números y hacemos correcciones de dónde colocar a los policías todas las semanas. Los números funcionan para nosotros, los hacemos que funcionen, no solamente los dejamos. Las ciudades que tienen éxito son las ciudades que tienen confianza y están dispuestas a tener estas reuniones y rendir cuentas. Las que fallan son las que simplemente reúnen las estadísticas y no hacen nada con esa información. Así que necesitan un sistema de estadísticas, necesitan estas reuniones continuas. El sistema de estadísticas les va a ayudar a las estrategias y va a revelar, a descubrir la corrupción porque va a revelar a aquellos policías que no están haciendo su trabajo. Necesitan más tecnología, necesitan cámaras y necesitan análisis de ADN. Lo que se está volviendo de mucha ayuda, y no solo para condenar a los criminales, pero las personas que no cometieron el crimen sean liberadas. Hay que pagarle a la policía y le tienen que pagarle más. Y la forma de hacerlo es como lo que hicimos en México con Marcelo Ebrard cuando era el comisionado y luego se convirtió en el alcalde. Marcelo tenía un departamento de policía en el que no confiaba. Empezamos el sistema de estadísticas de denuncias y ¿qué va a hacer este sistema si no puedo confiar en los policías?
Esto es lo que vamos a hacer, le dije. Vamos a descubrir 500 policías en los que pueda confiar. Vamos a empezar con ellos. Y ellos van a empezar a investigar sus crímenes importantes, pero usted les va a pagar el doble de dinero que el resto de policías. Luego vamos a ir buscando más y más y más, y les vamos a pagar el doble. Y eventualmente llegamos a 4 o 5 mil policías que entraron en esa categoría, y cuando se volvió alcalde lo expandió aún más. Nos deshicimos de aproximadamente 20% del departamento y trabajamos con el resto, pero necesitan un programa para deshacerse de la corrupción. Mencionaba reforma juvenil y de justicia. Lo que no mencioné es el papel del sector privado. El papel del sector privado es crítico. Nunca pudimos haber reducido el crimen en Nueva York si no tuvimos el apoyo de los negocios en Nueva York. Ellos son los que proveyeron el dinero para los planes, para los programas, para la tecnología. Ellos son los que empujaron a la policía y a los políticos para que el trabajo se hiciera. Pusieron una fundación de policías, le dieron mucho dinero a esa fundación, y la policía invirtió en los análisis que había que hacer, en las computadoras que teníamos que comprar y el equipo que tuvimos que comprar. El sector privado dio ese dinero porque se dieron cuenta que la ciudad no tenía todos los recursos necesarios para hacerlo, y luego tenían todas estas demandas que estaban compitiendo. Tienen que tener involucramiento de la comunidad, tienen que entrar a las comunidades y hacer grupos que van a trabajar con la policía para identificar a los criminales. Y tienen que tener reuniones consistentes de este grupo que van a formar para seguridad. Yo diría semanalmente, y ver que se están siguiendo sus calendarios y que la agenda esté funcionando. Cosas no van a funcionar y ustedes van a tener que cambiar, y necesitan montar una patrulla fronteriza y darles equipo, y tienen que entrenar un cierto número de policías para poder hacer patrullaje fronterizo. Esos son los temas principales. Y finalmente tienen que implementar la teoría de ventana rota. Tienen que entrar a los vecindarios y tienen que mejorar los problemas que están haciendo que la gente se asuste. Esos tal vez no van a ser los problemas más grandes. Muchas veces son mucho más fáciles de resolver que los problemas grandes, pero tienen que ser sensibles al hecho de que solo reduciendo la delincuencia en porcentajes no le llega al corazón a las personas. Tienen que entrar a sus vecindarios y cambiar la calidad de vida. Y después, eso es lo que pasa. Va a costarles un montón de dinero hacer lo que yo acabo de decir. Cuando empecé, habían 19,000 personas en las cárceles de Nueva York. En 4 años, habían solo 12,000 personas. Quiero que piensen cuánto dinero ahorré al reducir esos números de personas en las prisiones. Cuando habían 200,000 asesinatos al año. El año pasado tuvimos 340 homicidios al año. Imagínense todo el dinero que nos ahorramos, que no tuvimos que arrestar y procesar a estas personas. Cuando la delincuencia baja, todo ese dinero que estaban ahorrando, gastándolo, ahorran, y ahí pasa algo mejor. La gente entra y los visita. Visita la ciudad. Gastan dinero en su ciudad. Under me, tourism went up from 12 million to 38 million. Under Mayor Bloomberg, it went up to 52 million. De 12,000 a 38,000. Piensen en el dinero que eso trajo a la ciudad en cuanto a turismo.
Y cuando la delincuencia bajó, regresaron los negocios. Y Time Warner movió sus oficinas de Atlanta a Nueva York. Fox News iba a abrir sus oficinas en Washington y les dije que se vinieran a la ciudad de Nueva York. Compramos 20 compañías. Recibimos 20 nuevas compañías. Nuestro déficit de 3 miles de millones se volvió en 3.5 miles de millones de superávit. Y esto me dio más dinero. Y eso me dio el dinero para cumplir mi promesa a las escuelas, para que pudiera poner ese dinero en las escuelas para que pudieran mejorar, y redimir mi promesa para darle más trabajo a las personas, porque nos fuimos de 10.5, la tasa de 10.5% de desempleo a 5% de desempleo. Creamos 500 empleos. Sacamos a 1.1 millones de personas del Seguro Social y los pusimos a trabajar. La gente me hace esta pregunta todo el tiempo. ¿Qué es lo más importante para reducir la delincuencia? ¿A la aplicación de la ley o los programas sociales? Y mi respuesta es, ambas cosas son importantes, pero son importantes en una diferente prioridad. La primera prioridad es aplicación de la ley. Lo primero. Si yo tomo todas las escuelas de la ciudad de Nueva York y las compongo en un día, si ustedes toman todas las escuelas de Guatemala y las hacen las mejores del mundo, no van a ver resultados sino hasta dentro de 5 o 6 años. La aplicación de la ley les va a dar resultados en un mes, 2 meses, 1 año, 2 años. Y después pueden componer las escuelas y hacer todo lo demás que quieren hacer a favor de su ciudad. El mensaje con el que los dejo entonces es: lo pueden hacer. Nosotros lo hicimos. Colombia lo hizo. Otros países lo están haciendo. Ustedes son un país de personas enormemente dedicadas. He visto a tantos de ustedes. Ustedes son un país de gente dedicada. Son un país de gente con mucho orgullo. Esto es algo que pueden lograr si lo convierten en prioridad y no dicen que es la responsabilidad de alguien más. Esto no es solo la responsabilidad de la policía, esta es la responsabilidad de los fiscales, los tribunales, las prisiones, los políticos y los empresarios. Todos ustedes tienen que trabajar juntos para reducir la delincuencia y eliminar la corrupción. Y si lo hacen, entonces lograrán un sueño, el sueño de una gran nación donde han reducido la delincuencia en términos de 70 o 80%, un país al que quiere venir la gente porque ustedes son un país lindísimo. Y recuerden a su población indígena. Recuerden a su población indígena. Ellos son un porcentaje muy elevado de su país. Y la mejor respuesta para resolver cómo van a desenvolverse las cosas en los próximos 5 a 10 años es un diálogo abierto con ellos. Hablen con ellos continuamente. Estén en constante comunicación con ellos. Ellos tienen muy bajos niveles de delincuencia, Pueden ustedes aprender de ellos. Ellos pueden aprender de ustedes. Ustedes pueden aprender unos de otros. No permanezcan separados. Únanse. Y traten de determinar dónde pueden lograr un encuentro en medio para que eso no se convierta en un problema que divida a su sociedad. La forma en que mi sociedad estuvo dividida durante tanto tiempo por el racismo, que es una de las cosas que los Estados Unidos finalmente curó. Pero nos tomó bastante tiempo. ¿Pueden ustedes reducir ese plazo de tiempo si se mantienen en comunicación cercana y si se respetan y si trabajan unos con otros? Si hacen esto,
Si hacen esto y lo convierten a su país en el gran país que debe ser, lo más importante que harán es lo que todos tenemos la obligación de hacer, desde el presidente hasta la persona que tenga el trabajo más bajo del país. Es nuestra obligación moral, creo yo, y en particular para aquellos de nosotros que tenemos la bendición de algunos talentos que tal vez tengamos la buena suerte de tener. Es nuestra obligación moral dejar nuestro país a nuestros hijos en mejores condiciones en las que nosotros lo recibimos. Y si no hacemos eso, ¡qué vergüenza! Ustedes lo pueden hacer. Lo veo, lo creo y quiero volver aquí y ayudarlos a hacerlo y verlo. Muchas gracias.